Bienvenidos al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Como siempre, es un gusto presentar al doctor Miguel Anxo Bastos Boubeta. Esta cápsula forma parte de un conjunto de cápsulas dedicadas al tiempo y la política. Es la tercera y última. Y la verdad es que no puedo no dedicar esta cápsula a los críticos de Hoppe y un poco de los que se preocupan por esas ideas, ¿no? Y uno de ellos es un autor clásico, Mancur Olson, ¿no? Que tiene un artículo, Dictatorship and Democracy, ¿no? Sí. Y creo que es bueno que discutamos como dos cosas, ¿no? Una, si se puede hacer la similitud de monarquía y dictadura, que a lo mejor no se puede hacer, y otra, las críticas que Mancur Olson expresa, porque Mancur Olson llega a decir, a lo mejor sin mucha lógica, definitivamente no desde un punto austriaco, da como ejemplos históricos y tal, que las democracias sí tienen preferencia temporal baja, o sea, sí piensan a largo plazo y sí se preocupan por el futuro y tal. Entonces, creo que podría ser un buen inicio para reflexionar sobre las críticas desde otras escuelas, una escuela más afín al public choice, representada en un autor como Mancur Olson, ¿no? No sé qué piensa primero sobre asociar dictadura y monarquía. Yo no quería hacer una matización. Mancur Olson empieza el artículo muy bien, explicando que las sociedades pequeñas son anárquicas. Y dice que en sociedades grandes no se puede dar esa anarquía. Pero que es una falacia en el sentido de que porque las sociedades grandes son creadas por el Estado. Si no hubiera Estado no habría esa sociedad grande. Y podría seguir siendo una sociedad pequeña. ¿Por qué pasamos de una sociedad pequeña a una grande? Porque ahora llamamos sociedades grandes porque estamos acostumbrados a pensar y a pasar una futura sociedad anárquica a un Estado ya existente que se disuelva. No al revés. Pero él empieza muy bien diciendo además que las sociedades eran anárquicas, que resolvían bien los conflictos, e incluso que cuando tenían un problema las bandas se disolvían. Se separaban, hacían una secesión y montaban otra banda por otro lado y se eliminaban los conflictos, ¿no? Eso por un lado. Pero el error, no. Olson no, a pesar de estar muchos ejemplos históricos, no lo veo tan familiar, no se identifica efectivamente la monarquía como es algo no democrático con la dictadura, y no lo es. La dictadura es una forma republicana, en el sentido de que el Estado, aun gobernado por un sátrapa o un tirano, lo que sea, no es propiedad suya. Y su sucesión, incluso su propia existencia, no se ve legitimada por la población. Es alguien que toma el poder, la tiranía consistía en que una persona toma el poder de forma ilegítima. Entonces el tirano sabe que está ahí inestable, sabe que cualquiera, incluso de su propia camarilla, puede acabar con él, sabe que sus hijos probablemente no hereden el puesto, entonces su preferencia temporal cambia. Y es que Olson lo dice muy bien. Por eso digo que me extraña el concepto de dinastía, de que el rey, claro, efectivamente, el rey sabe que tiene una dinastía, cambia la cosa. Claro, es que ese quizás sea un gran debate para establecer una primera diferencia entre dictadura y monarquía, ¿no? La monarquía es lícita en cuanto a temas de sucesión, de dinastía, etc. La dictadura, evidentemente, no. Una monarquía no tiene por qué ser dictadura. Claro. Normalmente no son dictaduras, claro. Son regímenes tradicionales. Y ahora, sobre la segunda cuestión, que es políticamente incorrecta cuando se habla con anarcocapitalistas, ¿no? El tema de las democracias y su capacidad para pensar a largo plazo. Pueden pensar a largo plazo. Es que hay democracias que piensan más a largo plazo. Estoy pensando en Suiza. Pero son democracias normalmente en las que no son muy democráticas. Claro, ese es el punto. ¿Qué caracteriza a una democracia largoplacista? Están limitadas por instituciones o normas o principios no democráticos, sino liberales. Principios de separación de poderes, principios de incluso constituciones bastante rígidas o mecanismos de pesos y contrapesos, de tal forma que limitan, aunque sean más o menos convenciones, limitan el poder del Estado, pero esas instituciones no son liberales y tienen incluso límites fiscales más o menos no escritos que no pueden superarse determinadas formas. Esas democracias no son democráticas, sino que la democracia no es omnipotente, tiene topes claros. Claro. Entonces, son buenas en lo que no tienen de democrático, en lo que tienen de democrático. Claro, lo que hace buena a la democracia no es precisamente las prácticas democráticas, es lo que no tiene de democrático. Diría Hoppe, y creo que es razonable, que también apuntaba Ortega, no es el carácter democrático, sino el carácter liberal que les acompaña. Claro. Ahora, en ese sentido, y un poco jugando a abogado del diablo, ¿no? Sí se puede establecer como un diseño institucional que encuentre un equilibrio entre esas virtudes, ¿no? O sea, que haya cierto consentimiento popular, pero al mismo tiempo que haya una dinámica de división del poder que no genere una tiranía de la mayoría.
y por otro lado que se respeten con todo ello los derechos y libertades liberales clásicos, ¿no? Sí, o sea, si hay sistemas que han sido capaces de conseguirlo. Pero además también hay una cosa muy importante, además de lo que dices tú, que no estoy en contra, sino que hay cierto consenso, digamos, son las ideas o principios o valores que tiene la población de sus países, es decir, digamos que no hay posturas muy enfrentadas en los temas, no está muy polarizada la política. Entonces, tú votas un poquito más, un poquito menos sobre lo que hay, pero no votas un cambio radical de régimen. En cambio, la democracia, en la que se vota sobre cambios de régimen distintos, uno quiere el socialismo puro, otro mejor que el capitalismo puro, es más difícil que se dé más fácil que se dé ese tipo de conflicto, claro. Que piensen a corto plazo. Claro, un debate para que nuestros televidentes, porque claro, en cierto sentido ya estamos acabando estas cápsulas dedicadas al tiempo y la política, ¿no? Pongamos un ejemplo, Venezuela. Venezuela para mí es estrictamente democrática. Todo lo que hace, todas las constituciones, todo lo que sanciona, incluso la constitución bolivariana fue hecha democráticamente por referéndum y por el estilo. Lo que no es liberal, no tiene un contrapeso. Precisamente es solo democracia. Se carga todas las constituciones, todas las leyes, simplemente con referéndums y con leyes. Claro. Y si no le gusta algo, lo cambia democráticamente. La Constitución impedía, por ejemplo, revocar el mandato, que cambia la Constitución votando, punto. Pero la cambió históricamente. Ahora, de hecho, cuando Trump la democracia intenta aplicar otro tipo de cosas. Es democrática, pero no es liberal. Claro, porque ahí es donde Olson, yo creo que es una gran contribución. Y como dicen los amigos de la Escuela de Frankfurt y las personas de nueva izquierda, ¿no? Sí. Los conceptos son campos de batalla, ¿no? Creo que hemos dejado de pelear el concepto de democracia liberal. Hay una diferencia entre democracia radical, que yo sí creo que es Venezuela. Venezuela es un ejemplo de democracia radical. No, pura democracia. Una tiranía de la mayoría, exacto. Y sin límites, que la mayoría puede aniquilar cualquier límite. Claro, versus una democracia liberal. Y creo que ahí también, como liberales, tenemos que jugar a apostarla a una forma. La democracia liberal puede ser potencialmente positiva para todos los miembros de la comunidad. La democracia radical definitivamente es negativa porque como individuos perdemos nuestras libertades fruto de una decisión coyuntural de una mayoría que obviamente, como todos sabemos, toma la decisión pues emocionalmente, pasionalmente y racionalmente, ¿no? Sí, pero efectos ideológicos la gente tiende a valorar más el aspecto democrático de la política que el aspecto liberal de la política. Claro. Entonces, esa democracia va poco a poco erosionando el aspecto liberal. Claro. De tal forma, por ejemplo, la propiedad privada, que antes era claro en las constituciones liberales, claro, que es el principal freno al poder del Estado, al poder democrático, se va limitando. La propiedad se va siendo poco a poco expropiando de forma democrática o a través incluso de interpretación, lo que llaman los americanos la interpretación viva de la Constitución, ¿no? Claro. Que está viva, entonces lo van interpretando con nuevos principios y van erosionando poco a poco, por ejemplo, el principio de propiedad. Ahora tu propiedad ya no es tuya, ya es comunal, ya en tu casa ya no puedes hacer lo que quieras, sino que el Estado ya te va diciendo de cara afuera o cara adentro lo que puedes hacer, si puedes fumar dentro de la casa, o tu propiedad o no, etcétera. Te van limitando con este tipo de políticas, si puedes, aquí puedes admitir o no en tu local o tu restaurante, cosas por el estilo, te van erosionando el principio de la propiedad, entonces te van limitando también a corto plazo los principios liberales de ahí, claro. que son los que sustentan esa democracia, curiosamente, porque yo creo que la libertad pues se puede tener una base económica, no es una base política. Claro, claro que la esencia de la libertad sí está en la propiedad privada de los miembros que componen la comunidad, ¿no? Propiedad privada plena tiene que ser un país libre por fuerza. Claro. Una pregunta para los televidentes, ¿no? Porque después de todo este debate que mezcla teoría con evidencia, me viene a la cabeza, si nuestro televidente tuviese que pensar en un Estado o en una forma política existente en la actualidad, que más o menos encajase en el modelo que Hoppe plantea, ¿no? ¿Qué estados encontramos que encajen en dicho modelo en la actualidad? Hoppe lo pone claro en otro texto, Small is Beautiful and Efficient, un paper está en la revista Telos. Le gustan los microestados y sobre todo los microestados monárquicos. Está pensando en el Gran Ducado de Liechtenstein, por ejemplo, está pensando en Mónaco, que son monarquías. Son absolutas o semi-absolutas en el sentido que no está muy disputado, no hay mucho, digamos, debate democrático sobre el poder. No son obviamente dictaduras tampoco, que no haya libertades, pero tienen cierto componente, como decías tú, de responsabilidad frente al pueblo, ¿no? Pero sí que son monarquías, sí que el aparato del Estado en cierta forma lo controlan ellos. Son los modelos que le gusta a él. Y literalmente... Vamos a hacer una cosa. Entonces, compara mejor la monarquía absoluta con las repúblicas, es donde las hay, las dos cosas. Porque en Europa, digamos, hay muchas monarquías, algunas de ellas, no ninguna de ellas absoluta, pero unas más, digamos, más monárquicas que otras, como esos microestados que estamos hablando, y después hay monarquías tipo España, tipo el Reino Unido, etc. Entonces las comparaciones ahí no son, porque es un continuo, no hay una diferencia clara. Ahí creo que el factor principal tiende a ser el tamaño.
Pero la monarquía también, por el tamaño. ¿Dónde se compara mejor? ¿Dónde las hay las dos? Donde hay monarquía absoluta de verdad y donde hay república de verdad, que son los países árabes. Claro. ¿Y ahí qué ejemplos podemos encontrar que encajen como ejemplos de libertad en el modelo de Hassan Mohammed? Libertad para nuestros parámetros no lo son. Claro. Para los parámetros tienen muchos de ellos aplican leyes islámicas, entonces para nuestros parámetros no son. Pero al efecto de libertad político, a efectos de estabilidad, a efectos de crecimiento, tenemos que comparar, por ejemplo, los pequeños principados árabes, los Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Bahrein, Ras Al Khaimah, con su sultán allí, con su amigo, sí. Así todo. Y que económicamente son muy prósperos. Y muy estables. Comparamos, claro. Por ejemplo, Kuwait, Arabia y Irak, que son el mismo pueblo. Sí. Y fueron divididos por los árabes, pero son el mismo pueblo, comparemos. Claro, la prosperidad económica y la estabilidad política en unas áreas y en otras es dramáticamente distinta. En el norte de África. Como por ejemplo hablando de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Y Jordania, comparado con los vecinos. Y esas formas políticas, digamos, son las más... El siguiente paso es la anarquía. ¿Es Liechtenstein, por ejemplo, o Andorra, el último paso para llegar a la anarquía o no? ¿O son estados modernos, cliché, y de lo único que se trata es del tamaño, de una cuestión de tamaño? Son estados modernos, son estados evolucionaron, obviamente, para asemejarse a sus vecinos. Obviamente no hay censura, no reprimen a los disidentes políticos, nada, si no los meten así, los cadenan, los torturan. Pero sí que son más antiguos que los otros. Andorra y así, los valores, digamos, democráticos modernos son bastante recientes, desde los años 80, o así que empiezan a escoger cosas. Tienen como reminiscencias del pasado. Tienen reminiscencias del pasado, sí. Claro. Es increíble que la verdad son estados estables, pacíficos. Dice en ese sentido que, por ejemplo, Michael Wemmer, en su libro The Problem of Political Authority, lo que dice es que la anarquía, y eso también es lo que dice Hoppe, la anarquía no es una cosa de quitar la raíz. La anarquía será una evolución hacia el futuro, fruto de la civilización, porque Hoppe, el libro le da mucha importancia a la civilización, al proceso lento de que los seres humanos se civilicen. Y se pueden civilizar y se pueden descivilizar. Claro. Pero el proceso de civilización es lento. Dice que esos pequeños países pueden ser como una avanzadilla de la libertad, en el sentido de que están rodeados también de países muy civilizados, o muy, en el sentido hoppeano, muy civilizados, muy tranquilos, muy pacíficos, muy prósperos. En el sentido que si se pusiera la anarquía en Liechtenstein o en Mónaco, sobre todo en Liechtenstein, es muy improbable que ese país fuera invadido por sus vecinos, sino que lo respetarían y podría servir como un campo de ejemplo, los microestados para los demás. Claro. Que se llegara allí. De hecho, Liechtenstein debe ser de los países en ese aspecto más que se aproximan más, pues tienen derecho de secesión en cada uno de sus pueblos. Claro, que eso es espectacular, en realidad, en términos de política actual, cuando uno ve los problemas que hay. Es un microestado de 40, 50, 60 mil habitantes, no sé exactamente cuántos tienen, pero cada uno de sus pueblos tiene 4 o 5 mil. Claro, y tienen derecho de secesión. Claro, entonces, eso es... Si empezaran a hacer esos pueblos, algún día ejercieran ese derecho, empezaran a crearse pequeños espacios de eso, y aquello funcionase bien, sería un ejemplo. Además, en esos casos donde se puede ver perfectamente que está tan próximo el gobierno y está tan relativamente reducido que te puedes funcionar sin él, lo puedes ver de forma práctica. Eso me trae a la mesa una pregunta que me interesa, no para los microestados, que son como formas políticas súper interesantes, sino para los estados convencionales. Sí. Un mecanismo de civilización proliberal en los estados convencionales podría ser la descentralización radical, porque un poco lo que se observa en Liechtenstein es el gobierno, a pesar de ser monárquico, disfruta de cierto consentimiento de la gente porque esa gente está muy cerca del tomador de decisiones, ¿no? Claro, y se puede autodeterminar fácilmente del tomador de decisiones. El acceso a controlar los gastos, porque los gastos se ven y les cuestan en su bolsillo directamente. Entonces, es más civilizador. Pues decía antes, cuando hablamos de anarquía, claro, una anarquía es coger a Francia, coger a España y ponerla en anarquía. Eso es imposible. Claro, que la gente piensa en eso, disolver España, y que iban a ser españoles igual, pero sin Estado, que iba a ser todo igual. Entonces, por eso dice es un a priori que yo no comparto. Dice, no, es que las comunidades de 1 millón de personas, ¿por qué te cabe una comunidad de 1 millón de personas? Claro. Para autogobernarse. Porque desde 1 millón de personas son 1 millón de personas para comerciar, pero no para resolver tus problemas vitales de día a día. Claro. Estos microestados demuestran que tus problemas vitales cotidianos se resuelven perfectamente con un microestado.
Que tú tienes agua, luz en la casa, o le falta en esos países agua No, a la gente no, en la casa, claro. o no tienen luz, o no tienen teléfono. Entonces, esos problemas es capaz de resolverlos pequeños, porque esos problemas se resuelven con el mercado, y los pequeños problemas de acción colectiva que puedan tener entre ellos, como hacemos una carretera, hacemos una cosa así, lo resuelven entre pocos. Claro. Y son capaces de resolverlo, y no necesitas 1 millón de personas para hacerlo. Y no solo de resolverlo, de estar interconectados con los grandes. Es que están Claro. no son 1 millón, esos pequeños países están interconectados con todo el mundo, Claro. a través del comercio. Pero lo que necesitan, a nivel local lo tienen localmente. Si necesitan un teléfono chino, necesitan algún producto, un metal que no hay allí, lo compran. Claro. Claro, no, pero Con toda la humanidad. yo pensando en Es un la país idea- como el nuestro, ¿no? Sí. Como aquí donde estamos grabando en Guatemala, que es un país que tiene muchos retos y que no se discute, por ejemplo, el tema de la descentralización y del federalismo fiscal, que podría ser un camino no solo para corresponsabilizar a los ciudadanos, sino también para construir una sociedad más abierta y más libre, porque evidentemente cuando yo soy consciente de que me cuesta una cosa, protesto más para que no me expolien, ¿verdad? Al país de la vuelta. El gobernante guatemalteco, aún por encima, no puede repetir. El gobernante guatemalteco podemos estar 4 años y dice que descentraliza, le quita todo lo que tiene. Claro. Le quita buena parte del poder que tiene, tanto como luchó para llegar hasta allí, y ahora que tiene sus 4 añitos, se los vas a quitar, Claro. dándole de poder a los... Entonces no va a tener eso. Claro. Es muy improbable que lo quiera, que quiera hacer ese tipo de cosas. A lo mejor un gobernante más a largo plazo podría tener otra visión, pero él, desde luego no, un gobernante a corto plazo no. Claro, que desde la élite política hay poco incentivo para avanzar en ese Porque sentido. ese debate, por ejemplo, no solo de la democracia, después se puede extender a cosas como la limitación de mandatos y otro tipo de debates políticos de este estilo que tienen que ver con el tiempo. Claro. Y ver en qué medida, por ejemplo, el límite de mandatos también afecta temporalmente. Todos los fenómenos de pato cojo americanos, todos los fenómenos del sexenio mexicano, qué pasa allí, son menos corruptos, son más sanos. Cómo se burla todo eso, acabamos de verlo en Nicaragua, estamos viendo muchos sitios cómo se burla eso, pues colocando, si yo no soy presidente, coloco a mi mujer, después Obama colocará la suya, Claro, definitivamente. Ya están preparando a la hija de Clinton para política, ¿entendemos? El tiempo no solo afecta a la forma, el tiempo afecta a cómo los actores dentro de la forma se comportan y actúan. Claro. Bueno, pues con esta última reflexión y un poco incentivando a nuestros televidentes que se interesen por estos temas, no solo por el estudio de las formas políticas, sino por la íntima relación que a la hora de explicar el comportamiento de los actores tiene la política con el tiempo, nos despedimos. Muchas gracias, profesor Bastos, como siempre, un gran diálogo. Gran diálogo por tu parte, sí, efectivamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.